Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Tergum, el podcast, este espacio dedicado especialmente para empresarios, emprendedores y pues todos los interesados en el mundo de los negocios. Como en cada emisión, estaremos hablando de temas relevantes en el mundo empresarial y comercial. Pues ya en esta sesión estamos ya en el episodio 4 de nuestra temporada 2 y bueno, como en todas las emisiones, en él estaremos hablando de un tema de gran relevancia y del cual pues se ha hablado, ha estado en tendencia y se ha hablado mucho en los últimos meses y también pues en el último año, ¿no? Y bueno, es que se dice que gracias a este fenómeno México podría tener un gran momento, un momento de crecimiento económico, ¿no? Entonces estamos hablando del fenómeno del nearshoring. Para profundizar en las perspectivas de este fenómeno, nos hemos acercado para despejar nuestras dudas a pues un especialista pues para que nos hable de qué se trata este concepto, ¿no? Y me da mucho gusto presentar al maestro Rafael Lima. Mucho gusto, maestro. Nos da mucho gusto recibirlo en esta mesa. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchísimas gracias, muy gustoso. Fíjate que no siempre se pueden dar buenas noticias. Y esta es una excelente noticia para México. En realidad sí es algo que a lo mejor no lo vemos, pero está pasando. O sea, ese es algo que es fundamental que todos entendamos, que no es algo futuro, no es algo que vaya a pasar, es que está pasando. Doy nada más una referencia. El candidato, ahora candidato también a senador, Marcelo Ebrard, él aseguraba un crecimiento de México durante los próximos 15 años. Y recordemos que fue el canciller. O sea, él era la cara de México en el mundo. Entonces, claro que el señor sabe de qué está hablando y claro que podemos tener esa oportunidad. O sea, muy buen para México. Pues, maestro, nosotros agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, a pesar de todo el trabajo que tiene, de toda la agenda apretada que tiene, pues está aquí con nosotros para compartir con nosotros pues su experiencia, porque ya tiene especialidad en ciencias de lo fiscal y pues ya 30 años de experiencia en ello. Y me comentaba pues también que 20 años de experiencia docente, ¿no? Sí, entonces, a nivel maestría en prácticamente toda la República Mexicana. Pues sí, muchas gracias, me siento honrado y me gusta mucho compartir, sobre todo compartir buenas noticias y como bien lo dijiste, con el tema empresarial. Así es. Pues maestro, no sé si empezamos a hablar de este tema importantísimo del nearshoring. Ya lo mencionaba usted, que es de gran relevancia y creo que tiene relevancia por dos razones, ¿no? Una es porque se prevé que México tenga pues grandes corporaciones extranjeras lleguen a México a partir de este fenómeno, y segundo, que incluso se habla de que podría ser uno de los fenómenos comerciales más importantes después del Tratado de Libre Comercio. Usted nos va a ejemplificar o nos va a despejar todas estas dudas. Entonces, primero me gustaría si usted nos puede, para abordar el panorama, el contexto, nos puede empezar a explicar un poco de qué se trata este concepto. Fíjate que es bien interesante ubicarlo, ¿no? Todo esto empezó, vamos a decir que al revés, y lo acabas de decir tú, tenemos que remontarnos al TLC o NAFTA, y ahí entendíamos las grandes corporaciones entendieron o buscaron que había que reducir costos. Entonces salieron de su país y se dieron cuenta que aún haciéndolo quizás hasta del otro lado del mundo, como lo era China, manufacturando en China, aún con el costo de transporte, seguros, fletes, aún así era más rentable hacerlo fuera que hacerlo en su país. Y entonces se da el fenómeno del offshoring. Así, todo esto empieza así con el offshoring. Nearshoring, pues obviamente es el fenómeno al revés, la cercanía de, ¿ok? Nosotros, esa es una como traducción, nosotros le tendríamos que llamar, el nombre correcto para nosotros tendría que ser relocalización. O sea, el nearshoring para México es relocalización.
Y es bien interesante porque curiosamente un personaje que ahorita se puede volver un enemigo, fue el que lo provocó. Y estoy hablando de Donald Trump. Donald Trump fue el que empezó a molestar con el NAFTA. De hecho, el TLC ya no existe. Tenemos una cosa, pero no es el TLC, ahora es el TEMEC, que hubo una adecuación. Y una cosa que él peleaba era, tienes que incrementar los salarios. Porque obviamente, ¿por qué él decía que México era favorecido respecto de Estados Unidos y Canadá? Porque obviamente la mano de obra, el costo de mano de obra es más barato en México, definitivamente. Entonces, él pide que suban los salarios y solamente cuando el gobierno mexicano accede a subir los salarios, por eso es que ven que ahora los incrementos de salario mínimo están siendo bollantes y se van a mantener, o sea, independientemente de lo que pase en México, se va a mantener porque tienen ese compromiso de poco a poco ir subiendo el salario para entrar en una forma competitiva. Pero entonces este señor empieza, después se da cuenta, porque obviamente es un señor muy inteligente y obviamente sabe de negocio. Entonces se da cuenta que pelearse con México le dio una ventaja, pero no es suficiente. Entonces que empieza una guerra comercial con China. Todos sabemos que China y Estados Unidos tienen una guerra comercial. De hecho, ahorita el día de hoy, o sea, esta semana, ¿qué pasó? Que Estados Unidos pide dinero para invertir en Centro y Sudamérica. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que los chinos ya llegaron a Centro y Sudamérica. Aquí en América tenemos un competidor fuertísimo en nearshoring, que es Brasil. Hay 5 países que se van a ver beneficiados del nearshoring: Brasil, Singapur, México, podría entrar Honduras si es que entrara, y Vietnam. Son los 5 países que estarían involucrados en el nearshoring. Pero obviamente, ¿cuál es la ventaja de México? Como lo hemos sabido y la historia y tú siempre lo han dicho, pobre México, tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces, esa fue la visión de Carlos Salinas de Gortari cuando hizo el NAFTA, el Telecán, y eso es lo que se está aprovechando, y por eso es que México es el país más boyante. Entonces, primero Donald Trump, después con su lucha del TEMEC, después la guerra comercial con lo que es China, y después la pandemia que nos viene a dar todo un golpe de realidad en el cual se da cuenta que pues obviamente los mercados se empiezan a saturar, empieza a haber escasez. Los chinos, que obviamente son los grandes productores de infraestructura, de manufactura y de productos base de otras industrias, pues se ven detenidos. Entonces obviamente es un fenómeno que complica. Y si faltara la cereza del pastel, Ucrania se pelea con Rusia. Y entonces te voy a decir cuál es el tema. Rusia, que es el gran proveedor de energía de Europa, les dice: me están haciendo bloqueo, pues entonces reduzco la energía que les voy a dar. Y por eso es que esto es un hecho irrefutable en el mundo. Países como Alemania, que sí tienen una estructura y una política de crecimiento económico, se dan cuenta que no pueden atender todas las industrias. No tienen la capacidad de atender con lo que Rusia le está proporcionando. Entonces ellos toman las industrias estratégicas y dicen: a ver, un ejemplo, son 10 industrias las que hay en Alemania, pero de esas 10, solamente 7 son estratégicas, 3 no. Entonces el gobierno alemán le dice a las 3 que no sé qué van a hacer, pero en Alemania no pueden estar. ¿Por qué? Porque no tenemos energía para ustedes. Entonces se relocaliza. ¿Y dónde se va a relocalizar esas 3 industrias? Que para cualquier país es como un jugador de fútbol, es como si hubiera 3 Messi o Messi y Ronaldo. O sea, ¿a dónde lo pones? Si es así, entonces buscan la mejor opción y entonces encuentran a México. Y entonces este antecedente es el que te da la permanencia. Por un lado, los costos de infraestructura que ya se volvieron caros. Un contenedor antes de pandemia costaba 1,000. Hoy el contenedor cuesta 100,000. Ese es el aumento monstruoso del transporte. Los problemas geopolíticos, la guerra de China y esto que te estoy platicando hace que México se vuelva el país más atractivo
De hecho, hay indicadores en México muy importantes. Pero eso podríamos decir que es el antecedente internacional del nearshoring. Sí, bien lo comenta usted, estos factores que pues están apuntando, pues viendo sí a otros países, como bien lo comenta, pero especialmente y de nuestro interés a México. Permítame compartirle unos datos que también investigamos, pero usted nos va a explicar mejor que hay algunos factores alternos al nearshoring que también están contribuyendo a este fenómeno, y eso sería en primer momento la transición de la industria de autos a la electromovilidad, porque tenemos entendido que también es una de las principales industrias que estarían ahí de frente a este fenómeno. Y pues obviamente también ya lo mencionaba usted un poco hace un momento, la escasez de talento en Estados Unidos, ¿no? Se hablaba incluso de 11 millones de vacantes en aquel país, y de las cuales solamente 5,000 personas estarían buscando, es decir, habría un desfase de gente que estaría en esta industria proponiendo. Entonces, usted nos puede comentar si este factor sería también muy relevante para México. Sí, fíjate que México tiene una mano de obra calificada. De hecho, esa ha sido la carta de presentación ante cualquier tratado con el mismo NAFTA, porque obviamente cuando Donald Trump quiere eliminarlo, porque él sí pretende eliminarlo, la industria americana le dijo, no, a ver, estás loco, no, eso que estás dispensando es una locura, no podemos pelear por México porque no tengo otro país que tenga la calidad de infraestructura. A ver, el nearshoring, de acuerdo al decreto que salió en octubre del año pasado que sacó el presidente, nos habla de 11 industrias que serían las que considera el gobierno como prioritarias. No quiere decir que sean todas, pero vamos a decir que vamos a entender que el nearshoring va a aplicarse en esas 11 industrias. La más importante para México definitivamente es la de automotriz, porque por todo el antecedente que tenemos. Aquí en México prácticamente tenemos todas las marcas más importantes: Nissan, Ford, Chrysler, Volvo, Toyota, Volkswagen. Aquí en Puebla lo tienen. San Luis Potosí han hecho corredores industriales que son sumamente importantes. Esa infraestructura no lo tiene ningún país. El siguiente país que podría tener más o menos, pero no llega, podríamos decir que es la segunda, 2/3 partes de lo que tiene México, es Brasil. Pero Brasil obviamente tiene todo el problema de subir la mercancía, del tránsito, el canal de Panamá. Por eso también el proyecto transísmico de México se vuelve sumamente importante. Bueno, entonces son 11 industrias, automotriz, definitivo, y tú lo acabas de decir, tecnología. En Aguascalientes, en el corredor Aguascalientes San Luis Potosí, se hace el corredor de Silicon Valley. El equivalente a Silicon Valley lo tenemos en México. Si tú vas a esa región de Aguascalientes, del Bajío, te vas a encontrar un montón de gente asiática, un montón de ingenieros, porque ahí lo que está boyante es la ingeniería. Entonces están con innovaciones, están creciendo, y eso es también un fuerte valor. Te voy a dar otro dato que seguramente tienes. Las edades productivas. La edad productiva ahorita más joven, ¿quién crees que la tiene? México. Respecto de China. China tiene una edad promedio de 47 años. México lo tiene de 35. Entonces, obviamente, por eso es que hablamos de los 15 años de boyanza, porque entre el fenómeno que te digo, el cambiar una industria, aquí creo que es bien importante precisar algo. A ver, no estamos hablando de maquila, porque como que se puede confundir. O sea, uno diría, bueno, vamos a hacer una filial en México, vamos a hacer una subsidiaria, una afiliada o una maquila. No, espérame, no. Eso no es nearshoring. También que quede muy bien claro, porque mucha gente se confunde y cuando hablas de este fenómeno dices, sí, bueno, está la fábrica en China y seguramente van a hacer una fábrica en México. Hay una matriz en África y se va a hacer una en México. No. Por eso se llama relocalización, es decir, van a quitar la planta de su país y la van a hacer en México. Por eso es que Tesla sí cae en el nearshoring. ¿Por qué? Porque Tesla, no estamos hablando del proyecto que tiene en China, que es su socio, no estamos hablando del proyecto que tiene en Houston, no, estamos hablando de una nueva línea de producción nueva. Y toda la instalación va a ser para esa nueva línea de producción, que es la competencia del B-Ways,
porque obviamente pues Big Way lo está matando. Definitivamente, por primera vez el año pasado, en noviembre, salieron los resultados económicos de ventas de autos electrónicos y por primera vez Big Way le ganó a Tesla. Ya vende más autos, está en la línea por encima de Tesla y eso obviamente le preocupa. Otra cosa que en México tiene, que otros países no, la protección a la propiedad intelectual. ¿Por qué Tesla sale de China? Primero, Tesla, a estar en China, su socio es el gobierno chino. Entonces lo que pueda ganar, pues es para el gobierno chino. Y después, en China no hay derecho a propiedad privada. Por eso ven tantas copias. Y en México sí lo tienen. Entonces esos fenómenos son los que hacen muy atractivo la parte nacional. Sí, sin duda, pues estos elementos que ha mencionado, este panorama que ha colocado, sin duda hacen que México sea un buen destino para relocalizar estas empresas, ¿no? Y lo que mencionaba incluso de Tesla, que también llega a sumarse, pues no sé, ustedes explíquenos mejor, a estas otras industrias automotrices que ya están localizadas y particularmente en Puebla, ¿no? Que existen otras industrias automotrices. Sí, mira, en el tema automotriz, Tesla ve a México como su línea nueva de autos eléctricos. O sea, que es fundamental porque casi todos los autos que tenemos son autos de combustión. Entonces, esto sería la nueva línea eléctrica. No estamos hablando de híbridos, sino de una nueva línea que en México no existe, pero que va a venir con tecnología, pero obviamente va a tomar todos los técnicos que se están generando. Otra cosa que tenemos, que todavía está por explotar, pero que también es muy atractiva, el litio. ¿Se acuerdan que se expropió el litio y ahora es igual que el petróleo solamente de los mexicanos? Eso hace atractivísimo todo eso, porque el litio, acuérdense que es un conservador de energía. Mucho cuidado, el litio no es energía. No es energía. Esa es una cosa bien interesante. Es un conservador o acumulador de energía. Que eso obviamente se va a ver reflejado en las baterías de los autos eléctricos. Pero los autos eléctricos sería solo el principio. Porque imagínate tú, toda la generación de energía con paneles solares, toda la generación de energía para todas las demás industrias que se van a generar. Entonces sí estaríamos asegurando ese crecimiento. ¿Vale? Ya mencionaba usted hace un momento que, pues bueno, todos estos temas geopolíticos, ¿no? Como pues, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En un inicio también dijo la guerra de Rusia contra Ucrania y pues también el incremento del costo de la mano de obra en Asia, pues factores que están a nuestro favor involucrados, ¿no? Pero bueno, ya enfocándonos un poco o acortando el tema, desviándolo un poco ya hacia México, antes de avanzar más, ¿cómo diría usted que se vislumbra el panorama empresarial en esta relación específica con Estados Unidos, ¿no? Porque justo de eso tratamos en el nearshoring, ¿no? Este acercamiento con el mercado más grande, sí. Sí, mira, en México, como te decía, el año pasado, en octubre, sale un decreto de apoyo al nearshoring en estas 11 industrias. El gobierno lo que ve es establecer una deducción, se me hace inteligente, porque dice, te voy a dar una deducción inmediata, pero en nueva infraestructura. Entonces, ¿qué está obligando? A que tú desarrolles, y si eres una relocalizadora, te vienes, te construyes en México, y ¿qué vas a hacer? Empezar a construir. Entonces, toda esa construcción, te estoy diciendo, vas a tener una deducción inmediata. Y la otra es en capacitación. Y ahí creo que es donde entra nuestro tema. Obviamente, tenemos que ver, fíjate, te voy a dar mi visión desde el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que una cosa que los mexicanos no supimos aprovechar fue la capacitación. Nosotros tenemos que estar capacitados, enfocados a las necesidades del mercado. Todas las universidades importantes del país tienen su programa Escuela Empresa, en el cual lo que hacen es que sus principales empresas patrocinadoras, o vamos a llamarle, permíteme la ligereza, cliente, enfoca. Y entonces te dice, a ver, van a salir ingenieros, pero ¿hacia qué va enfocado? Pues ¿sabes qué? Tenemos de robótica, tenemos de ingeniería, tenemos de estructura, tenemos o en ciencias administrativas o en ciencias de la salud, pero enfocados a la necesidad del mercado. Creo que es el momento ahorita de que todos los programas de capacitación entendamos
por lo que está pasando, entendamos el nearshoring y entonces robustecemos a toda la parte que va a estar a estos sectores, porque yo qué haría primero, me voy al decreto, veo cuáles ya están ahí, esos 11 decretos que es, entre los más importantes, electricidad, ingeniería, farmacéuticos, tecnologías de la información y maquinaria. Por lo menos con esos 5 o 6 sectores, si yo estoy en ellos, ¿qué tendría que hacer? Capacitar a mi personal, obviamente en aspectos técnicos, a lo mejor en competencia, obviamente reforzar el tema del idioma, porque obviamente pues si vamos a tener interacción con Estados Unidos y Canadá, pues por lo menos sí tienes que tener un inglés básico, definitivamente, y actualizar tu base, porque esa inversión que haces, que es una inversión y así lo tenemos que entender, es una inversión, será tu base de crecimiento, formación, ambiente laboral, temas técnicos, obviamente, fortalecer todos sus programas, esta obligación laboral que tenemos que capacitar y hacer los planes anuales de capacitación, pero ahora con un sentido de productividad, de ingreso, para que te enfoques y te prepares. Mira, yo siempre hago una alusión a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando Alicia le pregunta al gato, dime qué camino debo de seguir, ¿no? Y que le conteste el gato, ¿a dónde quieres llegar? Y ella dice, no me importa. Entonces él dice, pues toma cualquier camino. Si el empresario mexicano tiene la visión, estoy dentro de las 11 industrias que el gobierno va a apoyar, pues creo que el camino está trazado. O sea, creo que es muy claro hacia dónde tienes que mover. Si esa es la vela que va a llevar no tan solo al barco a buen puerto, sino que lo va a acelerar, pues creo que está muy dicho el camino. Y entonces ahora sí, si le pregunta a Alicia al gato hacia dónde voy en el nearshoring, pues es qué actividades, qué temas voy a hacer, y entonces tendría que hacer un diagnóstico empresarial y fortalecer mis áreas, ¿no? De todo tipo. Porque obviamente pues estamos hablando de que tendríamos que buscar proveeduría internacional o por ejemplo hay ahora la administración por riesgo, y entonces en una administración por riesgo, voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? Si fuéramos el gerente de Bimbo, ahorita que así como que el fenómeno del agua no está tan claro, pues tú qué tienes que asegurar, ¿no? O sea, ¿para qué quiero al director de Bimbo? Pues para asegurar que la principal materia prima, la harina. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a ver, ¿cuál es la harina de México? Tanta. Pero la posibilidad con todo el tema climático es que se reduzca un 20%. O sea, imagínate que para Bimbo que se quede sin harina 20%, lo matas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues ¿sabes qué? Si México no me sirve, América Central o Centroamérica, América del Sur, Europa, Asia, pero yo tengo que buscar, Oceanía, yo tengo que buscar dónde está la harina y garantizar que voy a tener el producto, ¿ok? Entonces, si yo soy del nearshoring y estoy en una industria, pues tendría que estar viendo y gestionando esa parte. Sería mi recomendación. En este ejemplo que pone de la harina, justo lo que vimos pues hace unos meses cuando comenzó la guerra en Ucrania, ¿no? También, ¿no? Que, sí, pues, por eso es que te digo que Ucrania fue un parteaguas. O sea, a lo mejor cuando la gente, es que mira, a veces no entendemos la geopolítica y lo vemos tan lejos. Tú dices, ni siquiera tengo un familiar ucraniano, ¿no? No tengo nada que ver. Eso es allá, lejos. Pensamos que está muy lejos de nosotros. Pero es el efecto mariposa. Es el efecto mariposa. ¿Cómo ese efecto puede llegar a México? Y de hecho, ha llegado a México. O sea, en realidad, independientemente de todo el tema político, que México no se ha pronunciado, ¿no? Y las Naciones Unidas, así como que México, ¿qué? Y el color de aquí, que digo, no tenemos que ser inclinados, pero bueno, ahí están los testimonios, ¿no? Que estamos como más a favor de Rusia. Eso sí pone muy nervioso a todo el mundo a ver, México, ¿qué vas a hacer? Defínete, no está muy claro, ¿no? Y bueno, es que independientemente de eso, como bien menciona, un efecto mariposa, ¿no? Algo que pasa al otro lado del mundo pensamos que no nos toca, pero por supuesto que sí, ¿no? También ya lo veíamos con el tema de, por ejemplo, el tema de para la siembra de los campos, no teníamos las semillas, los ¿no? fertilizantes, Por es ejemplo, correcto. Entonces, creo yo también que por eso apunta a muy buena perspectiva pues este tema del nearshoring, ¿no? Y que México está siendo, por supuesto, el principal. Y bueno, ahora que ya lo sacó usted el tema a la mesa de pues la capacitación de las empresas, que las empresas deben, pues si ya tienen un norte, ya tienen una orientación de pues bueno,
ponía el ejemplo de Alicia, ¿no? Si ya sabemos hacia dónde podemos las empresas ir, hacia dónde podemos encaminarnos, no sé si para las empresas esto podría ser un poco confuso, o a lo mejor cómo comenzar a hacer esta capacitación. Sí, yo creo que México va un poquito, y discúlpame lo que voy a decir, va un poquito atrasado. No hemos tenido ni gobierno ni empresarios la visión, como que nos pueden ser muchos factores, pero como que brincamos de la pandemia y estamos apenas, o sea, fue como el niño o el paciente que se quedó mucho tiempo acostado, que apenas se está levantando y está como Bambi dando sus pasos y no se siente fuerte todavía y no entiende que viene la ola con toda la fuerza y no se ha subido a la ola, ¿no? O sea, y si no se la va a llevar, o sea, en lugar de que empiece a surfear, se lo va a llevar. Yo creo que aquí lo primero, y creo que ya empezaron a hacerlo, y bueno, qué bueno que los tiempos políticos así fueron, empezaron a poner el dedo sobre la llaga, a mencionarlo. Tú sabes que para que una cosa exista, primero tiene que mencionarse. Entonces, ya se mencionó, y entonces creo que ya hay muchos foros, y cada vez se va abriendo más foros del nearshoring, y la gente como que no lo ha entendido, pero una vez que tú, por ejemplo, como en estas herramientas con el podcast y demás, empiezas un poquito te llama la atención y empiezas a meterte, creo que es ahí donde puedes encontrar el hilo que te va a llevar a la madeja. Y entonces, sí, yo, ¿qué recomiendo a los empresarios? Primero, repito, ver el decreto de octubre del año pasado. Ahí vamos a ver las industrias. Y en las industrias, yo creo que así instituciones como tú tienen que ayudarnos en el diagnóstico. Decir, a ver, yo siempre he pensado que la capacitación tiene que ser hacia las necesidades de la empresa, los planes estratégicos que tiene la empresa. Y entonces decir, a ver, aquí hay programas de formación en nearshoring, porque por ejemplo, no todos los empresarios y sus contadores y abogados están enfocados a la operación internacional. Y esto se va a basar mucho en importación y exportación. No tengo todo en México, lo acabamos de decir, mejor la materia prima no está aquí, entonces tengo que tener buscadores en el mundo que me identifiquen dónde está, porque hay especialistas. China por eso creció, porque tenía especialistas. Nosotros veíamos al chinito que iba y sacaba la foto, ¿no? Y decíamos, ay, mira, qué chinito tan chistoso. Pero ese chinito, la foto, lo que nosotros nunca nos dimos cuenta que esa foto era para reproducirlo en su país y ver si lo podían llevar. Por eso es que vemos imágenes de la Virgen de Guadalupe en China, ¿no? Y estuvimos, no sé si sabes, estuvimos a 2 de perder el registro de Guadalupe. China pidió registrar Guadalupe. Imagínate lo que hubiera sido para los mexicanos, así como el himno nacional que no es de nosotros, ¿no? Yo digo, casi nadie lo sabe, ¿verdad? Pero imagínate que el himno nacional y otras cosas. Y otras cosas, pero imagínate que el término Guadalupe no lo pudiéramos usar, porque chino. Estuvimos a 2 por un descuido de México que nunca le dio importancia a eso. Entonces, así podría pasar. Entonces, tenemos que fortalecernos en el área de importación y exportación. Eso sería lo primero. Pero después, oye, ¿cómo se va a presentar la información? Porque obviamente es muy probable que venga inversión extranjera. Entonces, ¿cómo vamos a negociar? Los dejo como socios, hago capital fijo, capital variable, emito acciones, emito obligaciones, me prestan. O sea, ¿cómo hago esa contratación y que no me coman el mandado, que no me ganen? Y entonces, si te fijas, ya entramos en una dinámica empresarial, pero de fortalecimiento. Y entonces los contadores pues tienen que aprender normas de información, o sea, contabilidad. Pero ahora IFRS, que son las normas internacionales de contabilidad, porque por ejemplo, si tienes vamos a pensar que hoy vamos por el préstamo y viene una empresa grandota y te dice, sí, pero me tienes que dar información para consolidar, pero tu NIF mexicana no me sirve, necesito que utilices IFRS. Y si tu contador no lo sabe, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya fue idioma, ya fue contratos, ya fue información contable, y después, ¿y cómo se pagan los impuestos? Oye, y hay impuestos, porque por ejemplo, puede que tengas tecnología en México, sí, es muy buena, pero a lo mejor no tienes toda la tecnología. Entonces a lo mejor vas a tener que hacer pagos al extranjero. ¿Se retiene? ¿No se retiene? ¿Aplico convenios para evitar la doble tributación? ¿Existen? ¿Pueden beneficiarme o no? Existen acuerdos de aduaneros, como los tratados de libre comercio.
toda esta regulación, pues el mundo sí se ha dado cuenta. México no, pero el mundo sí. Y entonces tú sabes que hay organismos como la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o la Organización Mundial de Comercio, que ya tienen reglas de comercio internacional, la Cámara Internacional de Comercio, que tiene los 5 TARPs. Entonces, todos esos mecanismos los vamos a tener que aprender y adaptar a la empresa. Entonces, esas son como las necesidades. O sea, te digo, ahí está el barco velero que nos puede llevar y con impulso podemos crecer. ¿Qué necesitamos? Pues ese barco, pues es lo que estamos hablando, la capacitación para efecto de que tengamos impulso, pero sólido, no que impulse, que sea un barquito de palitos, que obviamente ya está la vela, pero va a venir con fuerza y en lugar de llevarlo a buen puerto, lo destruye. Sí, sobre todo para que tengamos estas habilidades, o México tenga plenamente esta habilidad y de ser competente, aprovechar esta oportunidad que se le está brindando. Maestro, me gustaría preguntarle también un poco sobre los impedimentos para este desarrollo, que también es muy importante, pero antes de ello tengo unos datos que también logramos extraer y que también me gustaría que usted nos los explicara más a detalle, ¿no? Y está relacionado a las empresas que están llegando o que se tienen proyectadas a llegar a México, pues en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? Incluso un estudio de Deloitte anunciaba incluso cerca de 100 proyectos que podrían estar prospectados para el país, y bueno, que esto tendría un aumento de las exportaciones hasta en $50 millones y un aumento económico cercano a 2.4. No sé si usted también pudiera explicarnos o ampliarnos, sí, para quienes no somos especialistas. Sí, mira, te voy a decir, sí viene una competencia durísima. México tiene el nearshoring, pero también tiene el proyecto transísmico. Y en el proyecto transísmico también es otro indicador del nearshoring. Y es cierto, tenemos información que por lo menos de 10 a 20 proyectos diarios llegan a la Secretaría de Economía pidiendo información de cómo son las bases tanto del transísmico como del nearshoring, porque están conectados. Entonces sí hay muchos proyectos, es lo que te digo, o sea, tendríamos que buscar estas 11 industrias estratégicas, que eso creo que es el primer paso que tendría que hacer todo empresario, porque justamente los gobiernos, o sea, como me corrieron de mi país, estoy viendo dónde cae, pero déjame decirte que esto obviamente pasó, la pandemia pasó como con todas las apps de entrega, ahí estaban, pero las dinamitó, entonces está enorme. México, Europa, desde hace años, antes de la pandemia, quizás 3 o 4 años de la pandemia, ya los países europeos fomentaban el emprendimiento y te decían, si tú te vas a otro país, yo te doy tal cantidad de dinero. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a varios emprendedores jóvenes, o sea, entre 25 y 30 años, que tenían 1 o 2 millones de dólares o de euros para iniciar nuevos negocios. Pero le estaba dando el dinero el gobierno europeo para que justamente abrieran nuevos negocios fuera de su país. O sea, eso ya existía. Eso ya se estaba dando. Entonces, siempre han buscado el mejor mercado emergente. Y en esa línea siempre ha aparecido México. El gran problema de nosotros de México es que no hemos sabido captar o capitalizar esas oportunidades. En realidad, deberíamos de tener, nuestra Secretaría de Economía debería de estar muy boyante en tener este tipo de industrias. Por ejemplo, lo que sería Francia, haz de cuenta que tiene un Coparmex, pero ese Coparmex no es un sindicato patronal que nada más le pide al gobierno, ni mucho menos, sino evalúa proyectos y el proyecto que evalúa y que es funcional y viable, le dice al gobierno, sí, este es viable, le dan el dinero para que llegue a otro país. Entonces, por ejemplo, en Querétaro, mucha de la planta industrial la parte que yo conocí era maquinaria para el sector de leche. Era toda una industria
para que obviamente están en Torreón, en La Laguna, todo ello, porque traían máquinas para pasteurizar, para sacar diferentes leches, ya sabes que es lactosada, bueno, mil temas, ya no me acuerdo bien de todas las ramas que hay. Pues toda esta maquinaria e infraestructura se dio por proyectos productivos. Entonces, sí, efectivamente, México tiene, repito, al definir las 11 actividades que son prioritarias, está definiendo desde este punto de vista cuáles son las industrias que va a dar cabida. Puede que sean más, o sea, no son las únicas. Lo que podemos decir que en este momento es lo que él está considerando estratégico y que obviamente va a tener repercusión. Hay muchas cosas que regular. Definitivamente, pasando a las elecciones, los empresarios tendrán que sentarse en la mesa con el gobierno y exigir. Y yo creo que en este momento está pasando eso. Los empresarios están uniéndose, están despertando y están dándose cuenta que falta regulación. Porque, por ejemplo, hay que ver la ley de inversión extranjera. Nos metimos mucho con hidrocarburos, pero ahorita lo que tenemos, hay una inversión del 49% de extranjeros y hay una cosa que se llama inversión neutra, en que pueden entrar el 100%, pero eso seguramente se va a tener que modificar. En este momento hay actividades que son exclusivamente de mexicanos. Ejemplo, transporte. En transporte, no sé si sabes, pero no, ningún extranjero puede entrar. Si tú te has dado cuenta, o sea, dijimos autos, se fabrican autos y se van, pero el transporte en México es de mexicanos. ¿Por qué? Porque la ley de inversión extranjera no permite la inclusión de extranjeros. Entonces se va a tener que evaluar todo ese tipo de cosas, la forma en cómo se van a traer capitales, todas estas reglas de lavado de dinero y de PLD, porque obviamente el dinero va a fluir y va a fluir impresionante. Entonces tiene que haber, hoy por ejemplo tenemos las fintech, tenemos los fondos de inversión, tenemos hoy las criptomonedas. Entonces sí es un reto para el gobierno, la vecina que viene, va a venir una voraje, va a venir una ola y el gobierno mexicano tiene que tener las canaletas para captar esa agua y que no lo destruya, porque al final de cuentas el negocio es el negocio y se va a hacer con ayuda o sin ayuda del gobierno y del empresariado mexicano. Sí, pero estaría muchísimo mejor si se... Obviamente no, debe de ser de esa manera. Lo estratégico es que se debe de hacer. O sea, a lo que voy es que tú me decías, este fenómeno se va a parar, es que no va a parar. Y si no nos preparamos, nos va a comer. Entonces, estos 100 proyectos que habla Deloitte, esos 100 proyectos estratégicos, pues son proyectos muy serios que te digo, van a estar distribuidos en el istmo de Tehuantepec, van a estar distribuidos en el nearshoring, pero es la punta de lanza. O sea, no van a ser esos, obviamente vienen muchísimos más. Uh-huh. Y sí, obviamente los datos que nos refieres del crecimiento, de los salarios, definitivamente son el impulso que México va a tener. Déjame darte un dato más. Mucha gente habla la delincuencia o la inseguridad. Muchos extranjeros, y te lo digo porque participo en varios grupos extranjeros, no les importa. ¿Por qué? Porque es un costo. Entonces, por ejemplo, si mi tráiler, si mi contenedor tiene que traer policías y me cuesta, ¿qué es lo que voy a hacer? Prorratear. Y simplemente va a aumentar el costo. Si costaba 10, pues a lo mejor va a costar 10.50. Los extranjeros no van a venir. Van a contratar a un gerente mexicano que lo realice. Entonces, para ellos es, si hay delincuencia, y perdón la expresión y la rudeza con lo que le voy a decir, si el gerente o director se muere, pues contrata otro, pero el negocio no se va a parar. Así de fuerte y directo es lo que estamos hablando. Sí, está complicado, pero sin duda también es, me parece importante que no solo las empresas extranjeras, sino me parece como viable que podamos los mexicanos, a las empresas mexicanas, un poco aprender de estos planes de contención, de estas estrategias que se toman. Ya decía hace un momento también que China sí había tomado esta oportunidad de capacitarse, ¿no? Algo que México de pronto dejó pasar de largo y pues ahora ya le está comiendo el tiempo cuando ya hay un proyecto tan grande como el nearshoring que se puede sí, aquí lo que necesitamos es, lo que yo les digo es una capacitación integral. O sea, por ejemplo, tú me decías, oye, bueno, ¿qué papel puede tomar la empresa? Pues una capacitación integral. O sea, hagan algo integral
para que el empresario se sume. Y entonces dame el mínimo minimorum que tengo que saber, ¿no? O sea, dame una formación legal básica, dame una formación contable básica, dame una formación de comercio exterior básica, que sería el ABC, para que empezamos a crecer. Y obviamente, vuelvo a insistir, cuando llegue, bueno, primero que va a ser de manera, primero en tiempo, primero en derecho. O el primero que golpea 2 veces. Es decir, si yo estoy preparado, obviamente puedo empezar a tomar esas medidas y buscar los mercados, porque sí va a ser muy, muy boyante el tema. O sea, realmente la ola nos va a beneficiar a todos, queramos o no. Decía hace rato usted, no se va a parar. No se va a parar. Entonces pues hay que estar lo mejor preparados posible. Y bueno, también usted nos compartió con anterioridad en alguna otra colaboración que tuvimos ya juntos, nos compartió aquellos impedimentos que podrían estar presentes para el desarrollo del nearshoring plenamente en México, ¿no? Tenemos acá, uno sería la carencia de infraestructura, insuficiencia en la generación de energía y también la falta de preparación en los marcos legales y fiscales. Entonces, nos gustaría que nos pueda usted compartir de manera quizás no tan técnica, pues para que nuestra audiencia pueda comprenderlo de manera más fácil. ¿A qué se refieren estos puntos? Correcto. Voy a dar un ejemplo para el tema de infraestructura. ¿Qué ha pasado con Tesla? Si te fijas, hace año y medio estábamos locos porque Tesla venía, ¿no? Y ya pasó el tiempo y Tesla dijo, gobierno, ¿y mi planta de luz? Gobierno, ¿y mi planta de agua? ¿Y mis caminos? Aquí está mi proyecto, aquí está en la mesa. Y aquí está el dinero. Pero dijimos que era de 2 partes. Yo empiezo a poner la primera piedra cuando yo vea mi planta de energía eléctrica. Y yo empiezo a poner la primera piedra cuando yo vea los caminos. ¿Dónde están? Y entonces ese va a ser un problema, que eso nos puede retrasar. Y te voy a decir, y el Estado puede perder soberanía, lo que no quieren hacer, porque otra vez, como esto no se va a parar, entonces, ¿qué va a pasar? Tesla le va a decir, bueno, mira, yo iba a invertir 500 millones. No tiene lo que te estoy pidiendo. Entonces, aquí hay de 2. Yo pongo, la infraestructura cuesta 50 millones. Los pongo yo. Nada más que qué estímulo me vas a dar. O lo hago yo, porque obviamente son visionarios. Lo pongo yo, pero dame la concesión carretera que voy a hacer yo. Porque pues si yo la voy a... Tú no puedes, no tienes ni tiempo, ni ganas, ni nada. Ok, dame la concesión. O sea, vuélvelo una concesión. Y entonces yo voy a cobrar porque todo el mundo use y te la voy a tener súper bien, ¿no? Tenemos el caso Slim. Entonces, como que ese fenómeno se podría repetir rápidamente. O sea, de una visión de gobierno de... vamos a hacerlo juntos, a que nos ganen el mandado. Porque te vuelvo a insistir, no se va a parar. O sea, lo que yo quiero es que esté preparado o no el gobierno, se va a dar. La única diferencia va a ser esto que estamos platicando. Que en lugar de que el gobierno tenga la infraestructura, la hagan ellos, con sus condiciones, con sus reglas, con sus métricas, y podamos entrar inclusive a cosas de privatización. ¿Y esta opción sería hablable? ¿Sería un buen plan de estructura? No, o sea, va a ser una realidad, pero no sería lo mejor para el país. Imagínate lo que sucedió. Voy a poner un ejemplo para que sea más claro. Imagínate cuando los grupos estos en Tulum, los hoteles que se empezaron a hacer, y de momento empezaron a decir playa privada, exclusivo huéspedes. Tú no podías pasar. No puedes pasar. Eres mexicano y no puedes pasar. ¿Por qué? Porque ya perdiste soberanía. Oye, es que yo quisiera. No, pues es que eres huésped. No, circulando. Porque no eres huésped. Está privado. Esto nada más es para quien pague. Entonces, es a lo que me refiero. O sea, el impedimento es que en este momento no tenemos la infraestructura. Eso es cierto. No tenemos la infraestructura carretera, no tenemos la energía para poder generar. Tenemos apagones en Mérida. Tú lo sabes, hace un año y medio se quedó sin internet casi horas. O sea, imagínate para un estado, para Puebla, que simplemente ahorita se acaba el internet y se restablece mañana a las 9 de la mañana.
Imagínate lo que pasaría. O sea, los muchachos se vuelven locos. O sea, independientemente de lo serio, los muchachos se vuelven locos porque no tendrían manera de comunicarse. Pero quiero que pienses en el sistema de comunicación de bomberos, ambulancias, policía, que no se puedan comunicar, que tú estés en una transmisión, infinidad de empresas que tienen transacciones internacionales, pagos, o sea, todos los bancos que no tengan internet, no va a haber bancos, no va a haber dinero en los cajeros, no vas a poder hacer ninguna transacción, no vas a ir a poder a comprar comida. Eso es lo que pasaría. Y eso ya pasó en Mérida. O sea, no fue un día, pero sí fue alrededor de unas 5 horas. O sea, realmente ya pasó. Y eso se puede repetir. Y es uno de los grandes temores que tendría y que el gobierno tiene que meter. La otra que decías era el tema regulatorio. Sí. Hablábamos de temas legales. Realmente no tenemos arbitraje. Si hay conflicto, ¿quién lo va a resolver? ¿Con qué regla? O sea, realmente hemos visto que ha dicho el gobierno mexicano que quiere reconvertir el poder judicial. Pero es un poder judicial que está hecho in-house o para temas nacionales. Ahora imagínate que necesitamos un tribunal internacional, que como sería la Cámara Internacional de Comercio. Y como no lo tienen, entonces la que va a entrar es la ICC, que es ella es la que va a empezar a resolver el tema de conflictos, porque México no tiene capacidad para hacerlo. El tema, bueno, es decir, recaudatorio. México pues tiene grandes contribuyentes, pero tendría que tener, el área de auditoría fiscal internacional se va a tener que robustecer y hacer enorme, porque realmente, mira, lo veíamos en un tema en la mañana. En México hay 2 millones de empresas. Eso es todo lo que hay. Desde Mexicali hasta Chetumal, 2 millones de empresas. Eso es lo que hay. Es el padrón te estoy hablando del padrón de Hacienda. El 99.8 son micros y pymes. Sí. Eso es México. O sea, estamos hablando de una ola y estás hablando de la infraestructura que tienes. Entonces, tú imagínate cómo está la competencia y cómo estamos. O sea, realmente lo que conocemos como gran contribuyente, estamos hablando alrededor de 2,000 empresas. Para este fenómeno, eso es nada. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por eso es que este fenómeno, y a lo mejor, y el gobierno sabedor de esto, a lo mejor lo está frenando en estos proyectos de Deloitte, porque es, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo me como este pavo? Porque no tengo idea, ¿no? De cómo agarrarlo, cómo comerlo, porque sí, faltan leyes, falta infraestructura, hay muchos huecos. Simplemente, lo vemos ahorita, un fenómeno que va un poquito de la mano, no es directamente, pero va de la mano y va a influir muchísimo. Redes sociales, plataformas digitales. ¿Cuál es la legislación que regula las plataformas digitales en México? Pues claro, no está. Un técnico, un agente con maestría y doctorado, sí te lo va a resolver, pero es un agente con maestría y doctorado. Los miles y miles de contadores que salen del Politécnico de la universidad y sus equivalentes en toda la República, el 99.9 no sabe cómo resolverlo. El 0.01 sí, que son los que tienen esos grados. Entonces esos serían la gente que podría atender, pero aún así son muy pocos. Para el fenómeno que viene no da luz. Entonces, por eso es que te digo que se necesita una formación integral. Sí, maestro, pues digo, ya decía usted que la capacitación es muy importante, sí, para todas las empresas, porque bueno, de pronto estamos hablando como que del fenómeno y lo que impactaría en México, pero también estamos hablando de personas, de empresas en particular, de gente que de pronto podría estar como un poco desorientada de cómo hacerlo. México en sí, no sé si ya nos comentó, no tendría un plan específico por todas estas carencias que de pronto se mencionan, ¿no? La infraestructura, la electricidad, el marco legal, etcétera. Entonces, si pudiéramos aterrizarlo un poco a las empresas con su experiencia, nos pudiera explicar un poco cuáles serían entonces estos modos en los que empresas particulares podrían comenzar a aterrizar el tema, pues para aprovechar esta situación. Ya mencionaba usted, muy importante, la capacitación. ¿Cuáles serían otros? Mira, yo creo que tenemos que partir del punto que no debo ser mezquino y que solo no voy a poder. Entonces, la unión hace la fuerza. Quiera o no, me voy a tener que unir. Y entonces voy a tener que entrar a las cámaras industriales. Yo ahorita
me metería a una cámara industrial, porque obviamente con Camín, Canacintra, van a ser las infraestructuras que, por eso te repito, ahorita posiblemente está el fenómeno electoral y están fortaleciendo, bueno, de hecho, lo están haciendo, o sea, no te lo comento, lo están haciendo, o sea, nos toca participar en esos grupos y esos grupos ya hicieron grupos de trabajo atendiendo estas 11 industrias y entonces ellos mismos ya están reflexionando y están llamando a agremiados para que hagan la fuerza y entonces terminando esto se sienten. De hecho ahorita las invitaciones hacia las candidatas es, sí, esta es nuestra carta de Reyes Magos, o sea, si ganas tú, eso es lo que queremos. Ya ganando la elección nos dices cuándo nos sentamos, cuándo traes a tu equipo, a tu gabinete con nosotros para decirte qué necesitamos que nos apoyes. Por eso es que te digo que sí, yo creo que ahorita es un fenómeno de prepárame de manera interna. 2, vete a la cámara, únete. 3, ve tus alternativas de financiamiento y crecimiento, porque obviamente, mira, hoy vamos a encontrar otro fenómeno que también está sucediendo. Todas estas empresas, como no va a parar, entonces los extranjeros van a empezar con todas las posibilidades que existan. Una va a ser, obviamente, al gobierno, déjame entrar. El gobierno puede cerrar la puerta y decir no. Perfecto, pero si el gobierno cree que con eso se cerró, está equivocado. ¿Qué van a hacer ellos? Le van a dar la vuelta y van a acercarse con las empresas y le van a decir, ¿nos asociamos? ¿Te presto dinero? O te compro. Y bajo el adagio que cuando debes de vender, cuando alguien quiere comprar. Entonces puede ser, y de hecho está sucediendo, porque está sucediendo. Ahorita haz de cuenta que, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado participar en varios due diligence de compra de empresas mexicanas por extranjeros. En la industria de la construcción está pasando eso, que ellos ya vinieron y ya se dieron cuenta que estas industrias pueden ser estratégicas y pueden ser su brinco. Entonces ya están entrando, ya están infectando, ahora sí que vamos a decir como el veneno, ya están infectando la parte mexicana. Entonces, si yo no estoy unido, entonces puedo ser desplazado. Y por eso para mí lo primero es ver, uno, que el empresario haga un análisis claramente, una introspección de a dónde voy a llegar, que vea quién es su competencia. Y si él ve que la competencia empieza a ser extranjera, aquí hay de dos, o me sumo o me muero. Y él lo sabe. El empresario es una gente tan sensible, por eso es el empresario, por eso es el emprendedor, ¿no? Porque siempre tienen una visión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias que dicen, bueno, es que ese señor ni escuela tiene, ese señor ni primaria, y es el que gana millones y el que está top, ¿no? Es más, tú sabes, y voy a decir una tontería, tú sabes quién es el empresario y quién es el director. El señor director es el que llega y está en su posición y ponte aquí, mueve acá y allá. Y en cambio el dueño es el que llega, limpia, apaga los focos, ve a la señora de la limpieza, recoge, a ver, tú trabaja, muévete, ¿no? ¿Por qué? Porque es su empresa, él la quiere, él ve la necesidad. El otro simplemente está hecho para un perfil. Pero el dueño siempre anda viendo y si te fijas es inquieto, siempre está pensando, siempre está viendo. Entonces obviamente son muy sensibles y ellos claro que saben y pueden ver esa amenaza. Industrias, obviamente en este tiempo hay industrias que ya están muy encima, que ya lo saben, porque aparte las necesidades o requerimientos han sido fuertes y habrá otras que lo van a ir conociendo. Entonces te digo, primero es que el empresario lo entienda. Segundo, que el empresario entienda que necesita fortalecer sus áreas internas. Irse a asociar a las cámaras o entender. O sea, a lo mejor no me afilio, no voy a hacer nada, pero sí me acerco, sí entiendo, sí empiezo a entrar a foros, sí empiezo a ver buscar en internet qué es este rollo para empezar a meter y de ahí perfilar si realmente estoy o no en el barco de crecimiento, ¿no? Esa es la parte como que yo veo que debería de hacerse. Hay muchas alternativas. Una, acercarse a la empresa y decirle, oye, dime cómo puedo aprovechar este fenómeno, ¿no? Aparte que, por ejemplo, las instituciones bancarias
porque también es un negocio para ellas, el prestarte dinero, y de ahí empieza. O sea, por eso digo que es una ola tan grande que porque al empresario le van a decir, oye, te doy una línea de crédito. Oye, ya sabes del nearshoring, oye, vente como consejero, vente a una plática, vente. Entonces, te digo, va a empezar un bombardeo que realmente te va a hacer que una de dos, o te agrandes al problema, o te achiques y sepas que pues simplemente tiene un tiempo contado tu negocio, porque si no te actualizas y demás, vas a fracasar. Sí. Lo ideal es que siempre tratemos de mejorar, ¿no? De estar en esta expectativa y pues bueno, sí, recibir. O también, te voy a decir otra cosa, acelerar el cambio generacional. Porque puede haber varios empresarios que digan, ¿sabes qué? También ya di lo que tengo que dar. O sea, sí te lo estoy diciendo. Y suena, ¿no? O sea, se ve el fenómeno. Dicho nada más aquí en la mesa y en la imaginación, pues el gran tema, pues a lo mejor también es acelerar el tema sucesorio. Oye, a ver, vienen mis hijos, los tengo que preparar. A lo mejor yo ya no puedo, pero ellos sí, ¿no? Entonces, también es un momento, fíjate que me llamó mucho la atención. Estuve haciendo un estudio de precios de firmas importantes de abogados y vi el de Santa Marina Esteta, y por ejemplo ellos tienen ya en su página plan sucesorio para el buen ordenamiento, pero ya en su página plan sucesorio para el 2030. O sea, ya empezaron a darse cuenta que tienen que entrar las nuevas generaciones, y es algo que también se tiene que checar. Y por ejemplo, también en eso es importante, porque tu gente que ya está también en retiro, ¿cómo va a ser sustituida? Creo que lo más difícil es cuando te preguntan, nómbrame a tu sustituto. Porque somos como muy arraigados en el puesto, no queremos que nadie se meta, ¿no? Y depende mucho del estado de la república si soy más sensible o no. Pero cuando te dicen y te forzan, dame el nombre de tu sucesor. Si hoy te murieras, ¿quién te sucede? Normal, ese proceso, ese tema, te juro que va a ser un gran tema. Y ahí necesitamos también capacitación, asesoría psicológica de cómo a implementar estos planes de retiro y esta concientización del fenómeno, ¿no? Como han dicho, hay dos cosas inevitables en la vida: morirse y pagar impuesto, ¿no? Entonces estaríamos en lo mismo, ¿no? Obviamente cuando hay un enfermo terminal y te dicen, es que te vas a morir, tienes cáncer, pues entras en shock. Pero obviamente si hay un acompañamiento y te dicen, bueno, sí, pero va a ser en tal tiempo, sí, pero bueno, si te mejoras, no, pero sí. Entonces, como que te haces consciente y empiezas a vivir la vida en plenitud, empiezas a eliminar miedos y empiezas a dar pasos firmes, porque el deceso ya lo sabes. Pero, por eso te digo, es la diferencia entre el miedo o afrontar el problema. Que esa sería mi gran recomendación para los empresarios. Sí, claro, y para enfrentar este problema, pues, por supuesto, decía, allegarnos a la gente especializada, a la gente adecuada, que pues sabe y que nos puede dar un norte, orientarnos hacia dónde como empresas. Mencionaba un dato muy importante, ¿no? Que el grueso de las empresas en el país pues son pymes. Son ¿no? pymes, sí, tengo 99.8. Sí. O sea, esa realidad país, pues la tenemos. Sí, claro. Entonces maestro, porque ya estamos casi llegando al final de esta emisión, entonces preguntarle a dónde nuestras empresas, nuestros seguidores, los audioescuchas que están pues por supuesto interesados en saber de este tema del nearshoring, pero también de recibir orientación de otros temas, bueno, ya mencionaba usted este tema sucesorio también, a dónde se pueden acercar para pues recibir esta orientación o qué hacer. Sí, mira, estamos en el problema, o más bien, estamos en el fenómeno, no es problema, en el fenómeno es cuando menos lectura hay. Si hay lecturas básicas, sobre todo en los periódicos, es donde hay, pero si tú me dices quiero una literatura, un libro, va a ser un poco difícil que lo puedas encontrar. En este momento de la vida tendremos que ir en México al decreto, o sea, literatura o, dicho los abogados, derecho positivo mexicano, el decreto del nearshoring, que salió en octubre del año pasado, está en el diario oficial de la Federación. Está el decreto del Istmo de Tehuantepec, de los polos de desarrollo, también sería una excelente lectura, y realmente ver
y acercarse a instituciones serias como ustedes, porque yo sé que ustedes tienen especialistas integrales que tienen toda la capacidad para poder afrontarlo. Entiendo que es como el tercer o cuarto evento que tienen de esto, entonces pues oír sus audios, sus videos, sus webinars, los podcasts que realmente les van a dar, y entiendo que están próximos a sacar un programa de formación integral que creo que es donde tendrían que irse acercando. Realmente fuera de eso, repito, una literatura más fuerte, pues posiblemente pueda haber algo en Europa, porque sí, el fenómeno se está estudiando. De hecho, ha sido más promovido en Europa, repito, por estas causas de tienes que relocalizarte, ¿no? Entonces posiblemente ahí es donde hay que orientarse. Más de eso no, o sea, por eso es que te digo que el empresario se acerque a su cámara, porque en su cámara es donde especialistas están abordando esta temática y te están diciendo, quizás en tu lenguaje, oye, soy una industria de cables. Pues sabes que ven, porque necesitamos el cable de tal pulgada, de tal material, que tienes que prepararte. Por ejemplo, en el tema de cable, nuestro problema, el cobre. ¿De dónde lo sacamos? Porque hay una limitación, hay cupos y hay producción limitada. Entonces, ante ese fenómeno, pero ya como industria, oye, nos vamos a China o nos vamos a Rusia con esos materiales y los traemos. O sea, va a haber soluciones prácticas, pero no van a estar en libros, no van a estar en el gobierno, va a estar en el mismo sector industrial. Claro, entonces, para empezar, o sobre todo sería que los empresarios tomen este interés por ir a buscar esta información que, bueno, está todavía en desarrollo. Pues, doctor, ha sido un gusto para nosotros haberlo recibido en esta mesa. Estamos ya llegando al fin de esta emisión del cuarto episodio de la segunda temporada de Tergum, el podcast. Nos dio mucho gusto estar aquí platicando con usted, y pues también para todos nuestros audioescuchas. Estaremos también ahí bien pendientes de las redes sociales para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, que por supuesto nuestro especialista estará muy gustoso de responder alguna duda que tengan. Entonces los esperamos en otras emisiones más. Maestro, un gusto haber platicado con usted. Un gusto, de verdad. Muy buena tarde. Bueno, pues nos despedimos de todos ustedes. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Nos vemos en la próxima emisión de Tergum, el podcast.